Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el Dios Altísimo, el Príncipe de paz, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, amigos, amigas, que el Dios de paz, el Altísimo, el Creador del universo, derrame de su paz sobre todos ustedes, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Esa paz que da Dios, el Dios Altísimo, esa tenemos que perseguir aquí en la tierra, la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a meditar en este día en la bendita palabra de Dios. Porque recuerden, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios dice que santifica, nos purifica, nos limpia, nos vivifica, nos da vida para nuestros cuerpos mortales. La palabra es fiel, verdadera, para salvación, para vida eterna. Escrito está. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 2, desde los versículos 43 al 47, y vamos a meditar y a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, versículo 43 en adelante, capítulo 2 de Hechos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios por la bendita palabra de Dios. Amado Dios, Dios Altísimo, Padre Eterno, que tu palabra, que es espíritu y vida, el evangelio, poder de Dios para salvación, para salud, sea meditada tu palabra con el poder de tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, tú en este día tocando corazones, abriendo los entendimientos espirituales, para que esta palabra sea transformando vidas, porque la palabra es poder de Dios para salvación, para salud. Hazlo tú, Espíritu de Dios, en misericordia, en el nombre, todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre. Hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo vamos a meditar en las primeras obras de la iglesia del Señor Jesucristo, de la iglesia verdadera que nació en Jerusalén. Pero miremos cuáles eran las primeras obras, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Como preámbulo vamos a mirar lo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando le manda la carta por medio del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso al respecto de las primeras obras. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, de los versículos 4 y 5 de la palabra. Cuando hablaba el Señor Jesucristo en la carta anteriormente, dice en el contexto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vean, hermanos y hermanas, cómo estaba la iglesia de Éfeso. Pero ahí habían, dice la Biblia, hace entender, personas llenas y bien llenas del Espíritu Santo de Dios.
que a través de la oración, hermanos y hermanas, revelaba quiénes estaban al frente de esa congregación, porque para el Espíritu de Dios nada está oculto, nada está escondido. Él escudriña las mentes y los corazones, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Y ahí dice, has probado, dice, a los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado mentirosos, engañosos, embusteros, falsos, hipócritas, así como están al frente de las congregaciones en este tiempo los pastores y pastoras por las naciones de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahí en el versículo 4 dice nuestro Señor Jesucristo en la carta a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vean, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vuelve a tu primer amor, le dijo el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, por medio de la carta que le envió al apóstol Juan. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El primer amor en la iglesia del Señor Jesucristo tiene que permanecer. Tiene que estar ahí el primer amor, las primeras obras de santidad, de milagros, aleluya, de llenura del bendito Espíritu Santo de Dios. El amor de Dios en los hermanos y en las hermanas, en las congregaciones por las naciones de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El primer amor, le dijo a la iglesia de Éfeso, aleluya. Has dejado, le dijo, el primer amor, las primeras obras. Cuando tú, hermano y hermana, cuando fuiste levantado, sacado de las tinieblas a su luz admirable, cuando tú con ferviente amor le servías a nuestro Señor Jesucristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahí estabas en el primer amor, aleluya, sirviéndole al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora en este tiempo, las iglesias, las congregaciones, las casas de oración, por las naciones de la tierra, han dejado su primer amor. Han dejado el amor a nuestro Señor Jesucristo, las primeras obras, por ir en pos de los anhelos de la carne, por ir en pos del mundo, a buscar los evangélicos y evangélicas también, los placeres del mundo, los deleites del pecado, lo temporal. Han dejado a su primer amor, al Señor Jesucristo. Han dejado de practicar las primeras obras. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por ir en pos de lo que ofrece el príncipe de las tinieblas del diablo. Y ahí están los evangélicos y evangélicas queriendo servir a dos señores, cuando dice la palabra que no podemos servir a dos señores. No podemos, hermanos y hermanas, servir al diablo, al príncipe de las tinieblas, y también estar sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque dice la Biblia, o amarás al uno y aborrecerás al otro. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Y ahí le dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos y hermanas, si es que estamos alejados, hermanos y hermanas, de las primeras obras, nos manda nuestro Señor Jesucristo que nos arrepintamos y que volvamos en pos de las primeras obras. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que volvamos a mirar al único que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración, al que dijo: yo he venido para que tengáis vida y la tengas en abundancia. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A Él tenemos que mirar y buscar primeramente las cosas de arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo, sentado en regiones celestiales, poniendo la mirada arriba, no poniendo la mirada en las cosas de este mundo, en las cosas que perecen, en las cosas del diablo.
Porque ¿quién habitará delante de la presencia de nuestro Padre Dios? Está escrito en la bendita palabra de Dios, que solamente limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha puesto su mirada a cosas vanas de este mundo, el que no ha dejado las primeras obras, el que no ha dejado el primer amor, ese habitará delante de la presencia de nuestro Padre Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vuelve a las primeras obras, le dijo, arrepiéntete y haz las primeras obras. Evangélico y evangélica, si te has apartado del primer amor, de las primeras obras, yo te invito a que te reconcilies con nuestro Señor Jesucristo y vuelvas a practicar las primeras obras. Cuando fervientemente le servías a nuestro Padre Dios en espíritu y en verdad. Vuelve a practicar las primeras obras. Vive en obediencia, vive en santidad, en integridad, obedeciendo al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pues si no, dice nuestro Señor Jesucristo, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean, hermanos y hermanas, cómo la bendita palabra habla aquí de las primeras obras. La iglesia de Éfeso se había apartado del primer amor, se había apartado de las primeras obras. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero veamos cuáles eran las primeras obras de las que habla la bendita palabra de Dios. El Señor Jesucristo cuando iba a ascender al cielo, hermanos y hermanas, cuando les llevó a los discípulos fuera de Jerusalén, dice la Biblia, y estando juntos, dicen en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 de la palabra, y estando juntos, dice, los discípulos con él, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Miren, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia, estando juntos, aleluya. La iglesia, hermanos y hermanas, tiene que estar en unidad de espíritu, en un mismo corazón, porque dice la Biblia, está escrito que toda la iglesia del Señor Jesucristo que somos, nosotros, que eres tú, evangélico y evangélica, que soy yo, somos la iglesia del Señor Jesucristo, todos hemos bebido la misma bebida espiritual, el mismo espíritu que estaba en el Señor Jesucristo, el que cayó en el Señor Jesucristo, sobre el Señor Jesucristo en el río Jordán. Ese mismo espíritu está en la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, hermanos y hermanas, porque Él no ha cambiado, dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. La promesa, hermanos y hermanas, del Espíritu Santo de Dios, aleluya, esa era la promesa que Él compró en la cruz del Calvario para la iglesia, una iglesia de poder, hermanos y hermanas, porque una iglesia sin poder no vamos a poder ayudar aquí en la tierra a las almas. No va a ser una iglesia que va a servir, una iglesia que no tiene el poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Una iglesia sin poder del Espíritu de Dios va a fracasar espiritualmente. Y así están las congregaciones, así están las casas de oración por las naciones de la tierra. Aleluya. Una iglesia sin el Espíritu Santo de Dios. Porque hay en las congregaciones, hermanos y hermanas, los que están al frente mismo, los pastores y pastoras, los maestros de la palabra, son inconversos, dice la Biblia, impíos encubiertos, que entraron a las congregaciones y encubiertamente dice que introdujeron herejías destructoras para destruir, hermano y hermana, tu alma en el fuego del infierno. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Juntos les dijo, hermanos y hermanas, no divididos, no en denominaciones, porque nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, hablando de la iglesia, hablando del templo, dijo, mi casa será llamada casa de oración para las naciones de la tierra. Aleluya. Pero vosotros, dijo, la habéis convertido en cueva de ladrones. Bendito sea
el nombre del Señor Jesucristo. Así hasta en este tiempo las denominaciones convertidas en cueva de ladrones, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, haciendo mercadería los pastores y pastoras de los hermanos, de las personas que van a las congregaciones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, con palabras fingidas, con palabras blandas, con palabras hipócritas, con palabras mentirosas, haciendo mercadería. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, para sacar provecho, dice la Biblia. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Juntos la iglesia del Señor Jesucristo, unidos, dijo, unánimes. Porque todos, dice la Biblia, como dije anteriormente, hemos bebido la misma bebida espiritual para ser una iglesia llena del poder de Dios aquí en la faz de la tierra. Porque una iglesia carnal mental no va a poder ayudar, no va a poder ser de bendición al prójimo, de testimonio al prójimo, no va a poder ayudar al prójimo, va a ser una iglesia fracasada. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, una iglesia carnal. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que los que somos del Señor Jesucristo, los que son del Señor Jesucristo, han crucificado la carne conjuntamente con sus pasiones, con sus deseos, con su basura, con su diablo. Escrito está en la bendita palabra de Dios. Así les dijo el Señor Jesucristo, cuidando a la novia de Él, a la iglesia, que estén juntos, unidos, unánimes, en una misma dirección, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Aleluya. Para poder tener victoria sobre el diablo, para vencer al diablo, para resistir al diablo, porque está escrito en la bendita palabra de Dios: someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo irá. Pero ¿con qué vamos a resistir, hermanos? Llenos y bien llenos del poder de Dios, del Espíritu. Aleluya. Ahí vamos a poder resistir al diablo. Si no en la carne, no, hermanos y hermanas, en nuestra carne no podemos. Aleluya. El diablo en nuestra carne se burla, se ríe de nosotros. Porque no hay poder de Dios en la iglesia, en esta iglesia contemporánea. No está el Espíritu de Dios morando en los hermanos y hermanas que están en las casas de oración. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero sigamos mirando lo que dice la bendita palabra de Dios respecto de las primeras obras de la iglesia primitiva. De la iglesia, hermanos y hermanas, que fue levantada en Jerusalén. Ahí fue levantada la iglesia primitiva, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Y este es el tiempo, hermanos y hermanas, de volver a las primeras obras, de volver al primer amor, de vivir en santidad, de vivir en obediencia, de vivir en integridad, sirviéndole a nuestro Padre Dios con temor y reverencia, porque está escrito que nuestro Padre Dios es fuego consumidor. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Dice la Biblia, continuando con la meditación, hermanos y hermanas, de las primeras obras. Está escrito ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 14 y en el versículo 15 de la bendita palabra de Dios. Dice el versículo 14 del capítulo 1 de Hechos: todos estos perseveraban. Habla de los discípulos del Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos y hermanas, que no eran solamente los 12. Habían más discípulos. No eran solo hombres, eran mujeres, eran niños. Todos estaban ahí, hermanos y hermanas. No estaba la iglesia dividida como está ahora en este tiempo la iglesia por las naciones de la tierra, la que dicen que es del Señor Jesucristo. Ahora los que están al frente de las congregaciones han dividido a la iglesia. Ahora hay grupos en las iglesias. ¿Dónde está en la Biblia que hay grupos en las iglesias? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde encontramos? Hayan hecho los grupos. Ahora hay los grupos de las mujeres por un lado, los de los jóvenes por otro lado, los de los adultos por otro lado, los niños por otro lado. Cuando dice nuestro Señor Jesucristo y les dijo a los discípulos que estuvieran juntos, unidos, unánimes,
Y ahí cayó el poder del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, el día de Pentecostés. No fue el Espíritu cayendo de grupo en grupo, hermanos y hermanas. ¿De dónde inventan eso? Aleluya. ¿De dónde inventan que tiene que estar separada la iglesia? Una iglesia dividida, dijo el Señor Jesucristo, cae, se destruye, se derrumba, se condena. Aleluya, porque es presa fácil para el diablo la iglesia dividida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 14, las primeras obras, estamos meditando de la bendita iglesia primitiva. Vean lo que dice el versículo 14 del capítulo 1 de la palabra de Hechos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vean, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Vean, hermanos y hermanas. Clarita la bendita palabra de Dios. ¿Dónde está que la iglesia primitiva ha estado dividida? Ha estado desunida. Aleluya. La iglesia unánime, dice, aquí está escrito en la bendita palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Perseveraban unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? No solo juntos, sino unidos, unánimes, en un mismo espíritu. Aleluya, en un mismo sentir, en una misma dirección. Porque todos, como dije antes, dice la palabra, no lo digo yo. Todos dicen que hemos bebido la misma bebida espiritual. Aleluya. No podemos estar la iglesia de Cristo dividida por las naciones de la tierra. Porque el cuerpo somos nosotros, la iglesia. La iglesia no es un edificio, no es la casa donde vamos a reunirnos. Eso se llama la casa de oración. Aleluya, la iglesia somos ustedes, somos nosotros, soy yo. El templo donde vive el Espíritu de Dios, donde yo pueda gritar, ya no vivo yo, el Señor Jesucristo vive dentro de mí. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todos estos perseveraban unánimes, dice la Biblia, en oración y ruego, unidos. No dijo el Señor Jesucristo, vayan a estar desunidos, vayan a un cuarto unos, otros a otro cuarto, los niños por acá, las mujeres por allá, los hombres por allá. Unidos, dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En oración y ruego con las mujeres. Ahí está, hermanos y hermanas. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estaban en el aposento alto, dice la Biblia, 120 de los discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo. Las primeras obras, esta es una de las primeras obras, hermanos y hermanas. Una iglesia unida, unánime, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo sentir, una misma dirección, un mismo Dios, un mismo espíritu, un mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En oración y en ruego, hermanos y hermanas, para que sea una iglesia llena de poder espiritual sobrenatural por las naciones de la tierra. La iglesia primitiva, esa era la iglesia primitiva. Por eso dice la Biblia que ahí se manifestaban todos los dones del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia que era una iglesia llena del poder de Dios, llena del Espíritu. Esa es la iglesia de Cristo. No es la iglesia muerta de los hombres. Levántate, hermano y hermana, levántate, pastor y pastora. Si es que estás muerto espiritual, levántate de los muertos. Dice la Biblia que nos levantemos de los muertos y que la luz de Cristo te alumbrará, hermano y hermana. Déjate que te alumbre la luz del Señor Jesucristo. Empieza a caminar en la luz verdadera, luz divina, luz perfecta de arriba de la bendita Trinidad divina. Ahí camina. Llénate del Espíritu para que seas la iglesia primitiva. No estés con tus ideas carnales ahí, pastor, dividiendo a la iglesia. Aleluya. Ahí están metidos los retiros, ahí están los campamentos cristianos, ahí están los jóvenes por un lado para ir a la fornicación. Todos, dice, unánimes, en oración perseverando. Aleluya. No dice unos por un lado, otros por otro lado. ¿Dónde inventan eso, hermanos? Aquí no está nada de eso.
Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean, hermanos y hermanas, las características, como dicen las primeras obras. Cuando le mandó la carta por medio del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero continuamos mirando lo que dice de las primeras obras, hermanos y hermanas. También encontramos en el capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, ese día cuando cayó el poder de Dios, el bendito Espíritu de Dios en los 120, entre mujeres y hombres que estaban en el aposento alto, como habla la bendita palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ahí está la palabra, hermanos y hermanas. No dice estaba por acá el grupo de mujeres, el grupo de hombres, por acá los niños, por acá los jóvenes. Clarita la bendita palabra de Dios. Eso es lo que le caracterizaba a la iglesia primitiva. La obediencia desde el principio, hermanos y hermanas. Cuando el Señor Jesucristo les manda que estén juntos esperando la promesa que oísteis de mis labios, porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, para que la iglesia sea una iglesia llena del poder de Dios, para que no sea una iglesia mediocre, conformista, tibia, mundana, indiferente, falsa, mentirosa, hipócrita y engañosa como la iglesia y las casas de oración actuales por las naciones de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, cuando cayó el poder de Dios, el Espíritu, dice la Biblia, estaban todos unánimes juntos. Ahí estaban, ahí se manifestó el poder de Dios. Aleluya. Porque una casa dividida, dice el Señor Jesucristo, cae, una casa dividida se destruye. Así dice la Biblia. Escrito está, no lo digo yo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vean lo que dice, hermanos y hermanas, las primeras obras, las características de la iglesia primitiva. La iglesia verdadera, como dije hace un momento, levantada en Jerusalén. Pero por ahí andan diciendo las proximidades que la iglesia ha nacido en Roma. Mentira del diablo. Cojan la Biblia y lean, hermanos y hermanas. Lean el libro de Hechos. Desde el capítulo 1 y ahí van a encontrar donde levantó el Señor Jesucristo la iglesia verdadera. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Sigamos meditando, hermanos y hermanas, lo que dice la bendita palabra de Dios respecto de las primeras obras. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. También encontramos, hermanos y hermanas, otra característica de la iglesia primitiva. Las primeras obras, hermanos y hermanas, de una iglesia verdadera, espiritual, sobrenatural. Los milagros. Eso es lo que dice la Biblia, que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque recuerden, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia, lo que está escrito, lo que dice el Señor Jesucristo. Claramente dice, y estas señales, dice, seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de unción, ríos de poder, ríos de fuego, el Espíritu Santo de Dios, para hacer una iglesia espiritual sobrenatural. Aleluya, no una iglesia carnal, mundana, tibia, indiferente. Aleluya, una iglesia mediocre y conformista. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El capítulo 5 de Hechos, del versículo 12 al 16, dice la Biblia: y por lo tanto, por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahí está, hermanos y hermanas, las primeras obras de una iglesia llena del poder del Espíritu. Ya vimos que cómo estaba la iglesia juntos, unánimes, para poder ser una iglesia llena del poder de Dios, aleluya, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y aquí dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo.
Esas son las señales que dijo el Señor Jesucristo, que seguirían a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Una iglesia llena del poder de Dios aquí en la faz de la tierra. Porque una iglesia sin poder, una iglesia sin Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder, hermanos y hermanas, ayudar a los prójimos, ayudar a las personas. Una iglesia sin el poder de Dios, sin el poder del bendito Espíritu de Dios, va a ser una iglesia fracasada, una iglesia mediocre, una iglesia carnal, mental, emocional, una iglesia superficial, una iglesia tibia, indiferente y mundana. Sin el poder del Espíritu Santo de Dios, no se van a cumplir las señales en la iglesia. No vamos a cumplir las señales que dijo el Señor Jesucristo. Claramente, milagros y señales, aleluya, en la iglesia del Señor Jesucristo, verdadera, la espiritual, sobrenatural, levantada en las naciones de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por la mano de los apóstoles, las primeras obras, esto es otra señal, otra característica de la iglesia primitiva, hermanos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes, repito, hermanos, unánimes, unidos en un mismo espíritu, en una misma dirección, aleluya, en el pórtico de Salomón. Vean, señales y prodigios, milagros, porque el Señor Jesucristo, Él lo predicó, Él habló y dijo claramente: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y el que cree en mí, dijo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esas son las señales para los creyentes verdaderos, nacidos de nuevo del Señor Jesucristo. Aleluya, para ser una iglesia llena del poder de Dios y estar en las primeras obras. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero actualmente ahí están en el conformismo las casas de oración. Porque al frente, hermanos y hermanas, no están los pastores verdaderamente convertidos, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu. Están todavía ellos en la carne. Pastores inconversos, como dice la bendita palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías, por revelación del Espíritu, dice: estos son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, no pueden reprender el pecado, no pueden decirle, hermano y hermana, cambia de vida, apártate del mundo, apártate del pecado, apártate del diablo. No pueden decir lo que dice nuestro Padre Dios en la palabra, aleluya: ser santos como yo y perfectos como yo, y no toquéis lo inmundo, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. No lo pueden decir al hermano y a la hermana: hermano, hermana, sin santidad nadie va a ver el rostro del Señor Jesucristo. No lo pueden decir al hermano o a la hermana: apártate del mundo, apártate del pecado. Ya no practiques más la inmundicia. Ya no te revuelques en el pecado. No le pueden decir, no le pueden hablar, no le pueden exhortar, porque ellos mismos son inconversos, están todavía en la carne. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Señales y prodigios en la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy es lo mismo, porque está escrito que nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Escrito está: bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 13 dice: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Está refiriéndose a los judíos, hermanos y hermanas. Nadie, dice, se atrevía a juntarse con ellos, pero dice una característica más: el pueblo los alababa grandemente. Vean, hermanos y hermanas, aliaron, como dice la Biblia, gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. Aleluya. Así tiene que estar la iglesia verdadera en este tiempo, en la actualidad, no en las iglesias muertas de los hombres, en donde no se hace ni un milagro. Nunca se oye que existe un milagro. Aleluya. Porque al frente están los inconversos, las inconversas. Aleluya. Pero para hacer mercadería, ahí sí están los inconversos y las inconversas. Ahí se están con palabras blandas, como dice la Biblia, fingidas, mentirosas, alabando a las personas para sacar provecho.
para hacer mercadería de los hermanos y de las hermanas en las congregaciones. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ahí está, vean cómo nuestro Padre Dios multiplicaba a las personas que llegaban, como dices, que llegaban en ese tiempo buscando la iglesia, hermanos y hermanas, buscando un consuelo espiritual. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esa es, hermanos y hermanas, las primeras obras: santidad, unidad de espíritu, milagros, señales, una iglesia llena del poder de Dios aquí en la faz de la tierra. Aleluya. No podemos estar, hermanos y hermanas, en el conformismo, en la tibieza, porque al tibio dice: yo lo vomitaré de mi boca, dice el Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren la palabra de Dios, lo que dice aquí, que los sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas, en lechos, y aún cuando pasaba, dice el apóstol Pedro, que estaba lleno y bien lleno del Espíritu de Dios, para que por lo menos la sombra de Pedro cayera sobre el enfermo y eran sanados. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y de todas las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vean la iglesia primitiva, la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran las obras? ¿Cuáles son las primeras obras, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo? Pero actualmente, hermanos y hermanas, las congregaciones, las iglesias, como la iglesia de Éfeso, aleluya. El Señor Jesucristo, Él a través del apóstol Juan, por medio de la carta que le mandó al pastor de la iglesia de Éfeso, le dijo: vuelve a las primeras obras, aleluya. Arrepiéntete si te has apartado de las primeras obras. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Has dejado el primer amor, le dijo al pastor de la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso está pasando actualmente en las iglesias, en las casas de oración, por las naciones de la tierra. Ya se han olvidado de las primeras obras, ya se han apartado del primer amor. Ya están ahorita, hermanos y hermanas, en la carne de ellos, viviendo en los anhelos carnales, en las pasiones desordenadas. Ya están ellos puestos la mirada en el mundo, aleluya. Y nadie puede, hermanos y hermanas, siendo amigos del mundo, ser amigos de nuestro Padre Dios. El que es amigo del mundo, dice que se constituye en enemigo de nuestro Padre Dios. El que es amigo del mundo, un adúltero espiritual, hermanos y hermanas. Por eso el apóstol Santiago les dijo a la congregación: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, no sabéis que la amistad con el diablo es enemistad contra nuestro Padre Dios? Así están en este tiempo las congregaciones, las casas de oración. Se han apartado, hermanos y hermanas, del primer amor y se han apartado de las primeras obras, aleluya. Ahora todos caminando en los pensamientos, en las intenciones carnales, aleluya. Todos, hermanos y hermanas, puesto la mirada en el mundo, todos mirando atrás. Así están caminando en las congregaciones por las naciones de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, cómo era la iglesia primitiva. La iglesia verdadera, la iglesia levantada en Jerusalén. Esa no era una iglesia carnal, mental, como están ahorita las congregaciones, hermanos y hermanas, por las naciones de la tierra. Una iglesia espiritual, sobrenatural, que caminaba unida, unánime, que estaban juntos. Así dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, en donde había santidad, había integridad, había obediencia a la palabra.
aleluya, en donde habían señales, habían milagros. Esa es la iglesia verdadera, llena y bien llena del poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya, para poder nosotros también ser una iglesia espiritual sobrenatural, porque una iglesia muerta que están en las obras de las tinieblas, practicando las obras de la carne, de las tinieblas, es una iglesia sin espíritu y por lo tanto una iglesia condenada al fracaso espiritual. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Una iglesia muerta aquí en la faz de la tierra, como los prójimos que no conocen a nuestro Padre Dios, porque tienen, dice la Biblia, el entendimiento entenebrecido. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, cómo era la iglesia. La iglesia verdadera, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Y acá en la lectura del capítulo 2 de Hechos, del versículo 43 al 47, dice la Biblia, hermanos y hermanas, y sobrevino temor, dice, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vean, hermanos y hermanas, temor, dice la Biblia, cuando el apóstol Pedro se paró ya lleno del poder del Espíritu, cuando cayó el Espíritu en el aposento alto, aleluya. Y él dice que empezó a predicar la palabra, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, con denuedo, con autoridad, con elocuencia, sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia de arriba de la Trinidad divina. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nunca fue al seminario, hermanos y hermanas. Él no era seminarista, él era lleno del Espíritu, hermanos y hermanas. Aleluya, porque este es el ministerio del Espíritu. Este no es el ministerio de la carne, ni de la sabiduría humana, ni del razonamiento humano, ni de la mente humana, ni del intelecto humano. Este es el ministerio del Espíritu. Este no es el de la carne humana, ni del razonamiento humano, porque dice la Biblia que la letra humana, la sabiduría humana mata. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aleluya. Recuerden cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a los 70, de 2 en 2, dice la Biblia, vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos, de gracia recibisteis y da de gracia. Escrito está, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando volvieron los 70 dijeron, maestro, mira los demonios, los espíritus inmundos se nos sujetan en tu nombre. Y venían gozosos, y el Señor Jesucristo les dijo a los 70, no os regocijéis por eso, les dijo, regocijaos antes, porque vuestro nombre está inscrito arriba en el libro de la vida del Cordero. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso debemos regocijarnos. Bendito sea cuando nosotros, guiados por el Espíritu de Dios, que Él convence a nuestro espíritu, dice, para que nosotros entendamos que nuestro nombre está inscrito arriba en el libro de la vida del Cordero. Miren, hermanos y hermanas, esa es la iglesia, las primeras obras. Aleluya. Iglesia llena del poder del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todos los que habían creído estaban juntos. Escucharán, hermanos, ellos hicieron una comunidad aparte. Ellos ya no vivían entre los impíos, entre los gentiles. Aleluya. Porque nuestro Padre Dios dice, salid en medio de ellos, apártense del pecado, apártense del mundo, salgan de medio de los pecadores, salgan de en medio del diablo, apártense del mundo, no toquen lo inmundo, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y os recibiré como hijos e hijas, y seré para vosotros Padre, dice nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
Jesucristo. Habían hecho una comunidad aparte, los cristianos, los primeros discípulos del Señor Jesucristo, llenos y bien llenos del Espíritu. Ellos no estaban entreverados en la corriente del mundo ni practicando las obras infructuosas de las tinieblas, donde había santidad, había integridad, había obediencia, había señales, había milagros, una iglesia en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma dirección. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia, hermanos y hermanas. No es ir a estar sentado el domingo ahí con la risa mentirosa, con la risa fingida. Hermanito, venga acá, hermanita, venga por acá. Sienta, hermano, hermanita. Venga por aquí, hermanito, venga. Y el hermanito contento sale de la congregación porque no le han exhortado, no le han dicho, hermano, hermana, sin santidad no vas a ver a nuestro Padre Dios. Apártate del mundo, apártate del pecado, apártate del diablo, apártate de la basura, apártate de las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Por eso sale el hermano gozoso a seguir practicando el pecado, a seguir revolcándose en el mundo, porque no tiene el Espíritu. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque ahí están al frente los pastores inconversos, pastoras inconversas, aleluya, que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Estos sensuales, dice la Biblia, que no tienen al Espíritu, mejor que causan divisiones. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y tenían, dice, en común todas las cosas. Esa era la iglesia, hermanos y hermanas. Pero ahora dice, como ovejas se han descarriado cada uno por su lado, cada uno busca lo suyo en este tiempo. Ya no hay la iglesia verdadera, unánime. Y digo, las congregaciones, si es que están ahí en las iglesias, que no son ni del Señor Jesucristo. Porque si fueran del Señor Jesucristo, harían las primeras obras, no se apartarían del primer amor, estarían unidos, unánimes, en una misma dirección, en un mismo sentir, aleluya. No hubieran las divisiones, no hubieran disensiones, pleitos, contiendas, enemistades en la iglesia, aleluya. Pero así están viviendo los hermanos y hermanas en las congregaciones, divididos, y una casa dividida, dijo el Señor Jesucristo, cae, y es grande su ruina. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, aleluya. Otra característica de la iglesia verdadera, primitiva. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En ese tiempo, hermanos y hermanas, nadie de los hermanos, de las hermanas que estaban ahí en la comunidad de la iglesia verdadera, pasaban necesidades. Porque ahí sí efectivamente se cumplía lo que dice la Biblia, aleluya, que tenemos nosotros que mirar por nuestros hermanos. Si el hermano tuyo viene a ti, dice, y tiene necesidad, y tú le dices, anda, vete, come, bebe, y no tiene con qué hacerlo, aleluya, y tú le dices así, aleluya, y teniendo tú cómo ayudarle. La iglesia, hermanos y hermanas, es también para asistir a los necesitados, a los hermanos que no tienen. Para esos hermanos y hermanas, los diezmos que recogen en las congregaciones, no es para que tú, pastor y pastora, cojas y te robes el diezmo y te cojas los diezmos, aleluya, para que tú utilices, para que tú hagas mercadería en las congregaciones. Pero ahora han puesto como negocios las iglesias por todo lado. Ahora todo el mundo, como que fuera negocio del mundo, han hecho las iglesias. Han levantado por todo lado. Han puesto sucursales de la iglesia. Aleluya. Estos falsos maestros, falsos pastores. Pero la Biblia dice de estos falsos pastores que ya de largo, dice, les espera la condenación. Si no se arrepienten pastores y pastoras por estar haciendo mercadería en las congregaciones para sacar provecho por lo económico, para tú vivir bien, pastor y pastora, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. El versículo 46 de la palabra dice, del capítulo 2 del libro de Hechos, y perseverando unánimes cada día en el templo. Esto no era, hermanos y hermanas, cada domingo. Esto
días en el templo perseverando unánimes. Ahí está la bendita palabra de Dios. Iglesias de Cristo, escuchen. Unánimes todos los días. Pero ahora han inventado que solamente el domingo nomás es de reunirse para adorar a nuestro Padre Dios. Aquí está, dice la Biblia, unánimes cada día en el templo. Esa es la iglesia verdadera. Esa es otra de las primeras obras. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Atender los negocios de nuestro Padre Dios. Porque recuerden, hermanos, cuando el Señor Jesucristo era niño y se perdió en Jerusalén, cuando volvieron José y María y le dijeron al niño cuando le encontraron en la mitad de los maestros de la ley, el Señor Jesucristo niño ahí en la mitad de ellos, debatiendo sobre la ley de Moisés. Cuando ya le llamaron, le sacaron de ahí, le dice María, hijo, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué, como decir, no avisaste lo que te ibas a quedar en Jerusalén? Aleluya. Y el Señor Jesucristo niño les dijo, ¿para qué me buscabais? ¿Por qué estabais preocupados? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre debo de estar? Esos son los negocios que tenemos que atender, hermanos y hermanas. La salvación del alma, el reino de los cielos, alcanzar la corona de vida. Ese es el negocio que tenemos que buscar, que perseguir, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. No los negocios terrenales, mundanos, no los negocios como el rico cuando él acumuló. Alma mía, come, bebe, gózate y regocíjate. Muchos bienes tienes guardado para muchos años. Aleluya. Pero así están los evangélicos y evangélicas como el rico insensato. Ellos también están acumulando para después. Ellos también primero buscando la añadidura, primero buscando las bendiciones. Evangélico y evangélica, te recuerdo lo que dice la bendita palabra de Dios. Y está escrito, busca primero el reino de Dios y su justicia, evangélico, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre debo de estar? Le dijo el Señor Jesucristo a la Madre, a María. Y nosotros debemos decir lo mismo, seguir las pisadas de Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vean, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo, en todo estaban unidos, unánimes, hermanos y hermanas. No estaban grupos por allá, no estaban otros por allá, no estaban por allá las mujeres, no estaban por allá los jóvenes, no estaban por allá los varones, no estaban por allá los niños. Unánimes, juntos, escritos, hermanos y hermanas, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, aleluya, y sencillez de corazón. Esa es otra característica, otra de las primeras obras de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo. Una iglesia llena del amor de Dios en sus corazones. Aleluya. Para estar unánimes, unidos, como dice la Biblia, partiendo el pan, comiendo unidos, juntos con alegría y sencillez de corazón. No llenos de hipocresía, no llenos de malignidad, no llenos de maldad. Pero actualmente, hermanos y hermanas, solamente el momento de ir a la congregación nomás, ahí están con la risa mentirosa, con la risa fingida. Solo ese rato nomás se llevan bien, ese rato se dan el abrazo, ese rato se dan el beso, ese rato, hermanito, venga con la risa fingida, el pastor inconverso, la pastora inconversa, solo ese rato nomás, pero ya encuentran por la calle como que ni le conoce el hermano o la hermana. Aleluya, esa es una iglesia del diablo, esa está en las obras del diablo y de las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Una iglesia hipócrita, mentirosa, falsa y engañosa. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Solo el momento del culto nomás ha habido unidad de espíritu. Ya saliendo de ahí, como dice la Biblia, como ovejas se descarriaron, cada uno por su lado. Así está escrito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Unánimes cada día en el templo, unánimes cada día en la iglesia, juntos y unánimes, hermanos y hermanas, para tener victoria, para vencer y prevalecer en este mundo perdido, depravado, corrompido, entregado al diablo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Una iglesia sin Espíritu Santo, ¿con qué vas a resistir, hermano y hermana, al diablo?
¿Con qué vas a resistir? Sin el Espíritu de Dios. Por eso el diablo te dirige, te gobierna. Aleluya. Por eso vives practicando las obras infructuosas del diablo y de las tinieblas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Porque no sufres la sana doctrina. No te arrepientes verdaderamente. No te conviertes en espíritu, alma y cuerpo al Señor Jesucristo. No te conviertes de todo corazón al Señor Jesucristo. Por eso, hermano y hermana, te dejas arrastrar por el diablo. Él te gobierna. Él te lleva a practicar las obras infructuosas de las tinieblas en vez de estar practicando las primeras obras. Llénate del Espíritu, aleluya, para que seas una iglesia espiritual sobrenatural aquí en la faz de la tierra y puedas, hermano y hermana, ser de bendición para tu prójimo, de ayuda a tu prójimo, de testimonio para tu prójimo, porque si no estás lleno del Espíritu, si no estás en las primeras obras que estamos meditando de la bendita palabra de Dios, eres un muerto espiritual, aleluya, un mediocre, un conformista, un tibio, un mundano, que caminas en tus pensamientos, que caminas como te dirige el diablo. De esa manera caminas, haciendo las obras de vuestro padre el diablo, como dice la Biblia, andando en tus carnes, en tu carnalidad, en tu mundanidad, en tu mente, en tus pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Una iglesia muerta de los hombres y una iglesia muerta sin poder, no vamos a poder ayudar a nuestros prójimos, aleluya. No vamos a poder ayudar a la humanidad. Iglesia muerta de los hombres, no vamos a servir para nada, aleluya. Y ahí están los hermanos y hermanas contentos, están agarrados la Biblia, gozosos agarrados la Biblia, porque nadie les exhorta, nadie les reprende el pecado, nadie les predica la sana doctrina, porque no sufren la sana doctrina, porque han apartado de la verdad del oído y se han ido tras de las fábulas, de las mentiras, de los cuentos, del engaño y del diablo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí tenemos que entender una particularidad de la iglesia primitiva verdadera, espiritual, sobrenatural. No había necesidad, hermanos y hermanas. Aquí no habla que salían ellos a estar buscando discípulos, ni haciendo hermanos, nada lo dice aquí. Vean lo que dice la Biblia. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Escuchen, añadía a Él. Escrito está aquí en la Biblia. Añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vean, hermanos y hermanas, esa particularidad de la iglesia primitiva, la iglesia espiritual sobrenatural, levantada, hermanos y hermanas, en Jerusalén por nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos lo que dice también en el capítulo 5 de Hechos, versículo 12 al 16. Perdón, versículo 41, 42 del capítulo 5 de Hechos. Vamos a ver lo que dice, hermanos y hermanas, respecto de la iglesia verdadera. Cuando Pedro y Juan, hermanos y hermanas, fueron, hermanos y hermanas, azotados, dice en el versículo 40 de la palabra, cuando les prohibieron que predicaran el evangelio, y ahí Pedro les dijo a los fariseos, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, ¿a quién vamos a obedecer? Primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí dice ellos que salieron en el versículo 41 del capítulo 5 de Hechos. Y ellos salieron, se refiere a Pedro y Juan, de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre dice del Señor Jesucristo. El 42 dice, y todos los días, escuchen hermanos, todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otra obra de las primeras de la iglesia verdadera, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Todos los días en el templo, la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, la espiritual sobrenatural. Todos los días tenemos que estar buscando nuestra salvación, como dice la Biblia, que conservemos
que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Aleluya. Que cuidemos nuestra salvación tan grande. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que no descuidemos nuestra salvación, hermanos y hermanas. Todos los días en el templo, clarito la Biblia, y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo claramente: vayan y hagan discípulos por las naciones de la tierra, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Aleluya. Prediquen diciendo que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aleluya. Echen fuera demonios, resuciten muertos, sanen enfermos. Así dice la Biblia. Esa es la iglesia verdadera, llena del poder, de la unción y del fuego del bendito Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, las primeras obras de las que se había apartado la iglesia de Éfeso y de las que se han apartado, lamentablemente, la iglesia contemporánea. Hoy está sucediendo, hermanos y hermanas, que todas las casas de oración, las congregaciones por las naciones de la tierra, se han apartado, hermanos y hermanas, del primer amor y de la iglesia verdadera. Aleluya. Se han apartado de las primeras obras, como dice la bendita palabra de Dios. Pero ¿por qué sucede eso, hermanos y hermanas? Porque actualmente la iglesia ha caído en la apostasía. Ya no están en las primeras obras. Aleluya. Ahora la iglesia camina en desobediencia. Ahora hacen lo que ellos piensan en sus pensamientos. En la mente de ellos caminan. En los pensamientos. Ellos mismos se dirigen. Ellos mismos, hermanos y hermanas, hacen las cosas. No son guiados por el bendito Espíritu de Dios. La iglesia actual está dividida. Y la iglesia dividida, dijo el Señor Jesucristo, cae. Una iglesia dividida se destruye, hermanos y hermanas. Presa fácil para el diablo. Volvamos a las primeras obras, hermanos y hermanas. Aleluya. A nuestro primer amor. Las primeras obras de santidad, de obediencia, de integridad, de milagros, de señales, de amor en el corazón de los hermanos y hermanas. Aleluya. De milagros, de señales y de llenura del bendito Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, hermanos y hermanas, que levantó nuestro Señor Jesucristo allá en Jerusalén. Y actualmente, hermanos y hermanas, es lo mismo, porque el mismo Espíritu que estaba en los discípulos del Señor Jesucristo, ese mismo Espíritu está en cada uno de nosotros, de los verdaderos, de los hijos e hijas de Dios, que estamos y están nacidos de nuevo, convertidos de todo corazón a nuestro Padre Dios, como nos manda la bendita palabra de Dios. Hermanos y hermanas, les invito a volver a las primeras obras. Aleluya. Volvamos al primer amor. No nos apartemos del primer amor, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Volvamos a practicar las primeras obras. Volvamos, hermanos y hermanas, en el tiempo que le servíamos fervientemente a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y no dejes morir el Espíritu de Dios que está en ti, perdón. Cuida el Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuida el don que está en ti, que te fue impuesto con las manos del presbiterio. Así está escrito en la bendita palabra de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la bendita palabra de Dios que hemos traído en este día, hermanos y hermanas, en el Señor Jesucristo. Meditemos, hermanos y hermanas, en Hechos. Abramos la palabra, escudriñemos, y ahí vamos a mirar cómo era la iglesia primitiva, la iglesia verdadera, espiritual, sobrenatural. La iglesia espiritual sobrenatural, la primitiva, esa estaba llena de santidad. Había señales, había milagros, había el amor de Dios en los corazones de los hermanos, de las hermanas. Estaban caminando unánimes, unidos en una misma dirección,
con un mismo espíritu, un mismo sentir. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. No es una iglesia muerta de los hombres. No es una iglesia contemporánea, modernizada, como la que está actualmente, aleluya. En donde ya los evangélicos y evangélicas, ya ellos también ya están modernizados. Ellos también ahora ya no quieren obedecer la bendita palabra de Dios para ser una iglesia verdadera, espiritual, sobrenatural, llenos y bien llenos del poder, de la unción y del fuego del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a meditar, hermanos y hermanas, en la bendita palabra de Dios. Y vamos, hermanos y hermanas, a volver a las primeras obras. Vamos a volver al primer amor, hermanos y hermanas. Y ya no seamos una casa dividida, una iglesia fragmentada, dividida por las naciones de la tierra. Porque dijo el Señor Jesucristo claramente, hablando de la casa dividida, que una iglesia dividida, una casa dividida cae. Y es grande su ruina. Que el Dios de paz les bendiga, hermanos y hermanas, les viene del poder de la unción del fuego del Espíritu y les dé el entendimiento espiritual para entender esta bendita palabra y empecemos a caminar, hermanos y hermanas, como la iglesia verdadera, la iglesia primitiva. Volvamos a las primeras obras, volvamos al primer amor, no nos apartemos del primer amor, hermanos y hermanas, para ser una iglesia espiritual, sobrenatural, aquí en la faz de la tierra. Y como dice la Biblia, hermanos y hermanas, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya.